habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida,
y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dios tiene control de todo lo que sucede. Nada ocurre sin que Dios lo permita. En otras palabras, Dios es soberano. Mire, la Biblia nos habla en tantos versículos de la divina providencia de Dios, que es ese control detallado y minucioso que Dios tiene con su poder, con su sabiduría sobre todo lo que ocurre. Podemos confiar que tanto lo bueno como lo malo, todo va a obrar para bien de los que aman al Señor. Así dice otro versículo, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso solo puede ser cierto si Dios es soberano. Y en Proverbios 16, el capítulo comienza y termina afirmando la soberanía de Dios. Mire por favor 16:1 de Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Uno puede pensar y hacer planes de muchas cosas, pero a la hora de las horas la palabra que sale de nuestra boca depende de la soberanía de Dios. Mire, hasta nuestras conversaciones no son casualidad. Tenemos un Dios soberano, pone palabras en nuestra boca. Mire el último versículo de Proverbios 16, sería 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Las cosas no ocurren al azar o por casualidad, sino que hay un Dios soberano que ha trazado un plan con sabiduría, un plan con gran precisión. Dice la Biblia que aún el vuelo de un pájaro está determinado por la perfecta voluntad de Dios. Si Dios es soberano, usted y yo como creyentes podemos descansar en su poder, podemos confiar en su sabiduría, podemos estar seguros que aunque nos pasen cosas que aparentemente son malas, de alguna manera Dios las va a usar para nuestro bien y para gloria suya. ¿Lo puede decir conmigo? Dios va a usar todo para mi bien y para su gloria. Y en su soberanía, Dios escogió enviar a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Siempre es importante que en cada proverbio veamos a Jesús. Él nos va a ayudar a entender bien ese proverbio y a ponerlo en práctica. Por ejemplo, Jesús aparece ahí en Proverbios 16 en el versículo 6. Mire, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La frase misericordia y verdad, Hesed Behemet en el hebreo, se traduce como gracia y verdad. Y dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo. Dice Juan: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en la persona de Cristo. Así que el versículo 6 bien podría leerse así: con Jesús se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo somos rescatados usted y yo del pecado? Porque ese Dios soberano, en su sabiduría y en su poder, escogió enviar a su Hijo Jesucristo. En su soberanía, Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios cumplió a la perfección toda la ley divina, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, para que usted y yo ya no estemos esclavos bajo la ley, sino que vengamos a ser hijos de Dios. Mire qué precioso. Dios envió a su Hijo para que usted y yo seamos
hijos de Dios. Dios pagó por nuestros pecados para que usted y yo seamos libres de pecado. Gracias a Jesús, nuestros caminos ahora son agradables al Señor y Él nos ha dado verdadera paz. Mire por favor el 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz vertical, paz con Dios, paz interior, pero también es una paz horizontal. Jesús nos pone en paz con nuestros enemigos. Todo eso lo tenemos a través de Cristo. El mensaje de hoy es sencillo. Dios es soberano y usted y yo estamos en sus poderosas manos. Confiemos en su sabiduría, pero también encomendemos nuestros planes al Señor. Mire, creer en la soberanía de Dios no nos hace pasivos, no nos hace decir, bueno, si Dios tiene el control, Él sabrá qué va a hacer con mi vida. No, usted y yo vivimos para cumplir una misión que es servir al Señor y glorificar a Cristo Jesús, hablarle del Señor Jesús a otras personas. Tal vez usted hoy tenga planes ministeriales, tenga planes de negocio, planes financieros, tal vez usted necesite dirección y sabiduría de Dios para la crianza de sus hijos, pero dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Confiar en la soberanía del Señor, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo requiere humildad. Por eso dice el versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pidámosle al Señor que nos libre del orgullo, de confiar en nuestra propia sabiduría, podamos depender de la sabiduría de Dios, que podamos confiar en su soberanía, encomendar nuestros caminos a Él, que con humildad reconozcamos, Señor, me hace falta sabiduría, necesito tu dirección. Recuerde que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, así lo dice el versículo 25, ahí en Proverbios 16. Quiero terminar con una promesa, recíbela en el nombre de Jesús, para tu vida, para ti, para tu casa, para tu familia. El versículo 20, Proverbios 16:20, con esto terminamos. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Perseveremos todos los días en la palabra del Señor. La fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Eso nos va a hacer entendidos en la palabra. Y la promesa de hoy es, vas a hallar el bien, la misericordia, la paz de Dios sobre tu vida. Y dice el Señor que eres bienaventurado. Por confiar en Jesús, somos bienaventurados.
¿Quién fue y quién es? Santo, santo, santo. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante.
Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina.
Y este es el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Ai y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oham, rey de Hebrón; a Piream, rey de Jarmut; a Jafía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces, esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento, en Gilgal. ¡No abandone a sus siervos ahora! ¡Venga de inmediato! ¡Sálvenos! ¡Ayúdenos! Pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces, Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento, en Gilgal. Durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: Cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada, para mantener adentro a los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a sus ciudades, porque el Señor Dios de ustedes les ha dado la victoria sobre ellos. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a sus ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué.
Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una sola palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo: Quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: Acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Entonces Josué dijo a sus hombres: Jamás tengan miedo ni se desanimen. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Ese mismo día, Josué tomó y destruyó la ciudad de Maceda. Mató a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejó a nadie con vida. Los destruyó a todos y mató al rey de Maceda, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Después, Josué y los israelitas se dirigieron hacia Libna y la atacaron. Allí también el Señor les entregó la ciudad con su rey. Mató a todos sus habitantes sin dejar a nadie con vida. Luego Josué mató al rey de Libna, lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libna, Josué y los israelitas fueron a Laquis y la atacaron. Igual que en las veces anteriores, el Señor les entregó Laquis. Josué la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, tal como había hecho en Libna. Durante el ataque a Laquis, el rey Horam de Geser llegó con su ejército para ayudar a defender la ciudad. Pero los hombres de Josué lo mataron junto con su ejército y no dejaron a nadie con vida. Luego Josué y el ejército israelita siguieron hacia la ciudad de Eglón y la atacaron. La tomaron ese mismo día y mataron a todos sus habitantes. Josué destruyó a todos por completo, tal como había hecho en Laquis. De Eglón, Josué y el ejército israelita subieron a Hebrón y la atacaron. Tomaron la ciudad y mataron a todos sus habitantes, incluso al rey, y no dejaron a nadie con vida. Hicieron lo mismo con todas las aldeas vecinas. Y tal como había hecho en Eglón, Josué destruyó por completo a toda la población. Después, Josué y los israelitas se volvieron y atacaron Debir. Josué tomó la ciudad con su rey y todas las aldeas vecinas. Destruyó por completo a todos sus habitantes y no dejó a nadie con vida. Hizo a Debir y a su rey lo mismo que les había hecho a Hebrón, a Libna y a su rey. Así que Josué conquistó toda la región, a los reyes y a los pueblos de la zona montañosa, el Negev, las colinas occidentales y las laderas de las montañas. Destruyó por completo a todos los habitantes del territorio sin dejar a nadie con vida, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado. Josué los masacró desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región que rodea la ciudad de Gosén hasta Gabaón. Josué venció a todos esos reyes y conquistó sus territorios en una sola campaña, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por su pueblo. Después, Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video,
toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 10. Vamos a entrar en contexto. Los gabaonitas, que eran cananeos, que tenían temor de Josué y del pueblo de Israel, ellos se fingieron como habitantes de tierras lejanas y con su astucia engañaron a Josué. Entonces Josué les creyó, pero esa mentira se descubrió cuál era la verdad. Pero como ellos le habían dado su palabra a los gabaonitas, entonces se les perdonó la vida. Mientras tanto, las otras poblaciones de Canaán que tenían reyes se unieron y se aliaron para pelear contra Josué y contra Israel. Pero los gabaonitas no se unieron. De hecho, los gabaonitas expresaron temor y respeto a Dios y estaban dispuestos a vivir como siervos de los israelitas con tal de no morir. Entonces dice el capítulo 9, versículo número 25 en adelante, ellos expresaron: estamos en tus manos, lo que te parezca bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y Josué lo hizo así, los libró de manos de los israelitas para que no los matasen y los constituyó en leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que él había elegido, y así son hasta hoy. O sea, se convirtieron en siervos de los israelitas, porque se hizo una alianza. Pero esta alianza no consistía en que los israelitas se adaptaran a las creencias de los gabaonitas, sino que los gabaonitas se adaptaron a las enseñanzas del pueblo de Israel. Bien, entonces llegamos al capítulo 10, que empieza diciendo que cuando Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, el rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho con Jericó y su rey, y que los de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales mayor que Jai, y todos los hombres de Gabaón eran fuertes. Entonces imagínense, si los de Gabaón eran fuertes y se convirtieron en siervos de los israelitas, ¿qué se podía esperar de los demás? De hecho, los gabaonitas no quisieron aliarse con el resto de los cananeos, y el rey de Jerusalén, que según aquí dice que se llamaba Adoni-Sedec, tuvo gran temor y se quiso vengar de los gabaonitas. Versículo 3. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Ohán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Egrón: subid y ayudadme y combatiremos a Gabaón. O sea, vamos a tomar venganza de los gabaonitas. Los gabaonitas se aliaron a Israel y nosotros vamos a unirnos y vamos a pelear contra ellos. Nótese que no se enfrentan contra Josué ni contra Israel, sino contra Gabaón. Le tenían miedo a los israelitas. Porque han hecho paz con Josué, dijo Adoni-Sedec, han hecho paz con Josué y con todos los de Israel. Entonces estos 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Egrón, se juntaron con todos sus ejércitos y asentaron cerca de Gabaón para combatirla. Entonces los de Gabaón enviaron a decir a Josué en Gilgal: no niegues tu ayuda a tus siervos. Sube prestamente para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos de las montañas se han juntado contra nosotros. Josué subió de Gilgal con todo el pueblo de guerra, los hombres valientes, y el Señor dijo a Josué: no temas, porque yo los entrego en tu mano. O sea, Dios aprobó que se les ayudara, porque los gabaonitas habían mostrado en cierto sentido arrepentimiento de su vida idólatra, habían mostrado respeto hacia Dios, habían querido hacer alianza con Israel, no de la mejor manera, porque tenían cosas que cambiar,
pero estaban dispuestos a aprender y en este caso solicitaron la ayuda de Israel y Dios se los permitió. Versículo número 9. Y Josué, después de andar toda la noche desde Gilgal, cayó de repente sobre ellos. El Señor los turbó e Israel los batió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió por el camino de Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Orón, el Señor echó sobre ellos desde el cielo grandes piedras hasta Azeca. Se puede deducir que eran granizos. O sea, aquí hay una obra que Dios mismo hace de juicio contra los cananeos, contra estos amorreos, contra estos habitantes de la tierra de Canaán. Y muchos más murieron por las piedras del granizo que por la espada de los israelitas. Cuando el Señor entregó al amorreo ante los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón. O sea, en medio de la batalla, todavía había muchas cosas por hacer. Y según lo que dice el versículo 12, Josué habla a Dios, le clama a Dios para que el sol se detenga. No es que le habla al sol, no es que le habla a la luna, le habla al Creador y le dice: sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el versículo 13 afirma que el sol se detuvo y la luna se paró. Pero ahora veamos algo importante. La Tierra, como ustedes saben, nos enseñaron que era así redonda. Entonces la Tierra gira sobre su propio eje. Gira en un periodo de 24 horas. Ella gira sobre su propio eje. Pero la Tierra gira alrededor del Sol en un proceso de 365 días, lo que se llama un año, pero se llama el movimiento de traslación. Se traslada alrededor del Sol y rota alrededor de su propio eje. Entonces, ¿cómo se va a detener el Sol si es la Tierra la que gira? Entonces la que se tuvo que detener, ¿qué fue? La Tierra, ¿sí? Sin embargo, hay quienes piensan que esto es simplemente un relato de ficción, pero es un relato real que se debe aceptar por fe, porque ¿qué hay imposible para Dios? Nada, no hay imposible. Para el hombre hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí se muestra entonces el poder y la mano de Dios en esta manifestación, donde dice que el sol se detuvo en el cielo, versículo 13, parte final, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Pudieron haber pasado varias cosas. O que el sol empezó a girar también junto con la tierra, que la tierra dejó de girar, o que Dios permitió que la luz se mantuviese para que el día estuviese claro, y de esta manera Josué pudo lograr la victoria en esta batalla. Sin embargo, el versículo 14 dice que nunca hubo un día tal, ni antes ni después, de aquel en que el Señor obedeció a la voz de un hombre. O sea, Dios le hace el milagro a Josué por petición de su siervo, le hace el milagro porque el Señor combatía en favor de Israel. Después Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal, pero los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Avisaron a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la boca de la cueva y poned hombres junto a ella que guarden a estos reyes, y vosotros no os detengáis, seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia sin dejarlos entrar en la ciudad, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Así Josué y los israelitas los destruyeron por completo, casi hasta el último hombre. Los pocos que quedaron se refugiaron en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento a Josué en Maceda, y nadie osó hablar contra los israelitas. Entonces dijo Josué: abrid la boca de la cueva y sacad a estos 5 reyes, que me imagino que estaban dentro de la cueva desesperados.
Y así lo hicieron, sacaron de la cueva a los 5 reyes, al de Jerusalén, al de Hebrón, al de Jarmún, al de Laquis, al de Egrón. Y cuando los trajeron a Josué, él llamó a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían venido con él: llegad y poned vosotros vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos llegaron y pusieron así sus pies sobre el cuello de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, que así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Enseguida Josué los mató y los hizo colgar en 5 árboles, donde quedaron hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó que los quitase de los árboles y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva, y allí están hasta hoy. O sea, después que los mataron, los enterraron en las cuevas. En aquel mismo día Josué mató a Maceda y la pasó a filo de espada, y mató a su rey y todo lo que en ella había y tenía vida, sin dejar nada. Y al rey de Maceda le hizo lo que había hecho con los reyes de Jericó. Entonces aquí vemos varias conquistas. La conquista de Jericó, que ya la vimos en capítulos anteriores. La conquista de Jai, después de una derrota. La conquista de estos reyes, junto con la tierra de Maceda. Y después vamos a ver otras conquistas más hacia la tierra del lado sur. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen cuánta cantidad de personas murieron en esas batallas. O sea, eso no es como los videojuegos, que la persona mata a un personaje en un videojuego y el cuerpo desaparece. Esos cuerpos estaban allí. Así que tenían que o enterrarlos, con lo que llaman fosas comunes, que tendría que haber hueco y enterrarse un montón de gente, o quemarlos o cremarlos para que desaparecieran rápido. La Biblia no da detalle con respecto a eso, pero claramente al haber tantos cadáveres, algo tenían que hacer con esos cadáveres, o enterrarlos o quemarlos. Yo soy más inclinado hacia el hecho de que eso se quemaba, los quemaban. Por eso es que el libro de Apocalipsis habla del fuego eterno que nunca se apaga. ¿Por qué no se apaga? Porque si le siguen echando muertos, le siguen echando cosas dentro de ese lugar donde se están quemando, entonces eso no se va a apagar fácilmente, siempre va a estar encendido. Entonces, claro, aquí no se da detalle sobre eso, pero uno al leer se pregunta, ¿dónde quedaban esos cuerpos? Posiblemente entonces ellos los quemaban, porque aquí hay una sentencia de juicio, y vuelvo a repetir lo que ya he dicho en otros capítulos. O sea, Dios no quería que esa gente muriese. Eso fue una sentencia por su rebeldía. Bueno, ya la parte final del capítulo 10 habla de las conquistas de las ciudades del sur. Se mencionan los lugares por donde pasaron, se menciona que de Maceda, Josué y todo Israel pasaron a Libna y pelearon contra ella, y el Señor los entregó junto con su rey en manos de Israel, donde Josué los pasó a filo de espada con todo lo que tenía, con todo lo que había vivo en ella, sin que quedara nada, y a su rey le hizo como a los reyes de Jericó. Y ahí se empieza a mencionar varios lugares, porque la conquista continuó. Llegamos entonces a el versículo 40, donde se expresa que Josué pues hirió toda la región de las montañas y del sur, y de los llanos, y de las cuentas, y a todos sus reyes los hirió sin dejar nada, destruyendo todo lo que tenía vida, como el Señor, el Dios de Israel, lo había mandado. Josué siguió en ese periodo de conquista. Versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por Israel, y Josué y todo Israel volvieron al campamento de Gilgal. O sea, cada día iban a la batalla, conquistaban, o sea, no perdían el tiempo, no se conformaban, o por lo menos esa era la orden, no conformarse con un pedazo de tierra, con una extensión sencilla, sino que ellos pudieran recorrer toda la tierra que llegó a llamarse el territorio de Israel. Pero cuando lleguemos al libro de los jueces, vamos a ver con tristeza de que algunos se conformaron con lo que habían logrado y dejaron que algunos cananeos vivieran entre ellos, y eso fue lo que causó la terrible catástrofe descrita en el libro de Jueces. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Por el momento hemos llegado al final del capítulo 10. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de este capítulo 10? Número 1, cuando
personas están dispuestas a hacer la voluntad de Dios, Dios los protege como protegió a los gabaonitas. Número 2, no importa cuán fuertes sean los enemigos, Dios los puede derrotar con su fuerza. Y como Dios es todopoderoso, tiene el control sobre toda la naturaleza hasta el punto de hacer que el sol deje de moverse, si es que se mueve, o la tierra que se mueve, deje de moverse, o que permita que la luz se mantenga para que podamos entonces lograr las victorias, siempre y cuando esas victorias vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Bien, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias en esta oportunidad que nos diste de abrir tu palabra, de poder analizarla, comprenderla, saber de que tú eres todopoderoso, que nos ayudas cuando nos sentimos amenazados, que nos protege, Señor, ante nuestros enemigos y ante las adversidades de la vida, por más grandes o fuertes que parezcan, porque tú tienes el control sobre todas las cosas, sobre toda la naturaleza que creaste. Algunos pensarán que son historias ficticias, exageradas, pero las aceptamos por fe porque creemos en un Dios todopoderoso, que no tiene límites para nada, que es el que establece las leyes naturales y es el que tiene el control sobre todo el universo. En ese Dios todopoderoso, en ti, Señor, es que confiamos y por eso ponemos nuestra vida en tus manos, para que tú la dirijas conforme a tu voluntad. Así como Josué logró la conquista de estas batallas porque tú ibas con él, así, Señor, ayúdanos a conquistar porque solamente contigo podremos ser más que victoriosos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy.
En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y lo siguió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre
disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió